nuestro buen Padre Celestial. Queremos darte gracias esta mañana porque tú nos permites, Señor, con libertad reunirnos en tu casa. Queremos, Padre, que tu Espíritu Santo esta mañana pueda moverse en tu casa, que podamos disfrutar de tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Querido Padre, querido Dios, hemos orado para que tú esta mañana puedas hablar a través de nuestra vida, sobre todas las cosas, Padre, que tu palabra pueda salir exaltada de este lugar y que tú, oh Dios, puedas tocar cada corazón esta mañana aquí. En el nombre de Jesús, amén. Es una alegría estar esta mañana en esta iglesia. Hay una agenda de predicadores hecha por el pastor y hoy me tocaba la iglesia de Malvinas, así que con gusto hablé con Pablito en la semana, él haciéndonos acordar de nuestra responsabilidad aquí, y realmente siempre es un gusto visitar hermanos, y comparto la idea con Pablo de ver un lindo grupo de hermanos esta mañana aquí en la iglesia de Malvinas. Nosotros estamos en la iglesia central junto a mi esposa y mis dos hijos. Tenemos nuestra actividad allí. Estamos trabajando como diáconos en esa iglesia, en la parte de audio. Mi esposa también tiene su actividad intensa en esa iglesia. Servimos al Señor felices de saber que estamos en la iglesia de Dios, ¿verdad? Entonces, yo quiero animarles, hermanos, porque esta mañana yo veo caras nuevas aquí y yo quiero decirles que Dios les bendiga realmente por estar acompañándonos. No es casualidad que esta mañana estén aquí. Dios permitió que así sea. Yo quiero pedirles, hermanos, que ustedes abran sus Biblias en San Lucas, en el capítulo 10 de San Lucas, y es un párrafo conocido tal vez para muchos, pero a ver si esta mañana podemos encontrar en San Lucas capítulo 10, en el versículo 30, porque cada vez que vamos en este Neuquén, o en este país, o en este mundo donde nos toca vivir, vamos encontrando, a medida que vamos caminando y vamos haciendo nuestra actividad diaria, algunos estudiando, otros trabajando, otras personas, amas de casa en su hogar, nos vamos dando cuenta que nuestra sociedad carece cada vez más de valores, carece cada vez más de gestos buenos, de, podemos decir, buenas obras, o ser dadivosos, o estar atento a ver qué puede necesitar mi vecino en cual yo le pueda ser útil. Pocas veces nos toca pasar por esa situación. Estoy rodeado ahí donde yo vivo de hermanos pentecostales. Hay 4 iglesias pentecostales en menos de un radio de 10 cuadras, así, alrededor de mi casa. Y interesante, porque tengo con un pastor pentecostal justamente de una iglesia donde su hija vive enfrente de mi casa y de este lado estamos nosotros, y ella es hija de este pastor de una iglesia que es Biblia Abierta, ¿no? La iglesia Biblia Abierta. Y curiosamente, yo veo ahí, en ese lugar, la relación que hemos comenzado a tener, cómo hemos comenzado a trabajar con esta gente, al punto que el domingo 13 de abril, vamos a estar en la iglesia, una iglesia grande, muy parecida a esta, una hermosa iglesia. Vamos a estar haciéndole una visita con el Cuarteto Paz, con todo el programa a cargo del Cuarteto Paz, y donde vamos a estar presentando la palabra de Dios. Y yo digo amén por eso, hermanos.
porque no sabemos qué personas o qué hijos Dios tiene en ese lugar, ¿verdad? Y nosotros vamos a ir con gusto porque vino la invitación a cantar una música diferente, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a compartir con ellos y vamos a esperar los frutos, porque de eso se trata. El sembrador, dice, salió a sembrar y sembró y después veremos los frutos. Entonces yo creo definitivamente que nosotros tenemos pronto ahí cerca a nuestro prójimo, al cual no debemos ver ni identificar con un nombre, con un lenguaje, con una nacionalidad, sino un ser humano, un hombre, por el cual Cristo vino a morir. Nada más que eso tenemos que ver. No sabemos si él es boliviano, peruano, si es inglés, francés, o dónde nació, o cómo vive. Si es ingeniero, es un albañil, no importa, es un ser humano. Cristo vino a morir por él. Ese es el objetivo del cristiano. No hay posibilidad que nosotros nos detengamos a mirar, ay, pero no sé si voy a poder hablar con él, porque yo soy una persona humilde y yo no sé. Hermanos, Cristo no vino a buscar profesionales. Los abraza a los profesionales y en buena hora que los profesionales estén, pero también vino por las personas humildes. ¿Acaso no buscó pescadores? Gente con pocos recursos, pero también se encontró con Zaqueo, un gran personaje. Lo buscó a Mateo, un hombre que manejaba dinero. Entonces, yo creo que el evangelio es para todo el mundo. Para todo el mundo. ¿Y quién es mi prójimo?, le preguntaron a Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a leer San Lucas, capítulo 10, ¿no? Ahí aparece una parábola muy buena que realmente nos quiere dejar una gran enseñanza a nosotros. Si nosotros entendemos realmente lo que Cristo quiso enseñarnos con la parábola del buen samaritano, es interesante. Ustedes saben, yo creo que prediqué aquí el problema que había con Samaria. Samaria era considerada una nacionalidad de segunda clase. Ellos no tenían, para los judíos, los samaritanos no alcanzaban la salvación, porque ellos no eran candidatos al cielo. Para el judío, el samaritano. Es más, dice que desviaban y caminaban por afuera para no pisar el suelo samaritano. Si tenían que ir de una ciudad a otra, pudiendo evitar el kilometraje, caminaban 156 kilómetros, cruzaban el río Jordán, iban por atrás, pero no se contaminaban. Eso hacían. Es como si nosotros, yo lo decía aquí, me parece que aquí prediqué ese sermón una vez, si quisiéramos ir, supongamos, a visitar a los hermanos de Cenillosa, pero los hermanos de Plotier no. Entonces, ¿qué hacemos? Acá nomás, antes de entrar a Plotier, cruzamos el río en balsa y nos vamos por la barda. Y cruzamos y salimos del otro lado. No nos contagiamos con los hermanos. Ese es el ser humano. Pero Dios no funciona así. Jesús no vino a hacer eso. Él, dice Elena de Huay, que veía en cada persona un candidato al cielo. Miren, hermanos, si nosotros viéramos con los ojos de Cristo, veríamos en cada persona con cual nos cruzamos en la calle, trabajamos durante el día, tenemos nuestra actividad, nuestro vecino, nuestro pariente, un candidato al cielo. Yo digo amén por eso, hermano. Porque un día Cristo miró a Pedro y dijo, este es candidato para el cielo. Y cuando tenía 16 años entregué mi vida a Jesús. Hoy tengo 52 y agradezco por esa decisión. Porque una persona, un ser humano, un prójimo, dejó en la casa de mis padres una tarjeta que cuando yo llegué a mi casa, encontré puesta en el mueble ahí del comedor una tarjeta que decía así: cuando el dinero sea tirado en las calles de roca sin que nadie lo levante. Eso decía. Los que tenemos años en la iglesia sabemos que esas campañas duraban hasta 3 meses a veces, eran 90 días de campaña. Y yo comencé a asistir. Y Dios me ha cuidado hasta aquí. Me ha dado una familia, me ha dado un trabajo
Y yo soy feliz sabiendo que un día me voy a encontrar con ese Dios que me dio la oportunidad de seguir viviendo. Pues yo estoy aquí por la gracia de Dios esta mañana. Porque un buen amigo, dice el himno, ¿no?, es Jesús. La gracia inmerecida, ¿no? Porque yo soy un pecador y Dios me mira con los ojos a través de su Hijo Jesús, entonces yo aparezco como si nunca hubiese pecado delante de Dios. En el momento que me desvío de Cristo, yo soy un pecador. Pero si me escondo todos los días detrás de Cristo, yo soy un hijo de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en las manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Es interesante esto, hermano, porque por ahí pasaba mucha gente y era una zona oscura, era un lugar, ese paso desde Jericó, ¿no?, a Jerusalén, ese camino era el camino de los asaltantes. Todas las ciudades tienen un lugar, todas las ciudades, ¿no? Pero bueno, aquí este camino dice que era un camino oscuro y en la oscuridad de la noche los asaltantes aprovechaban. Entonces cada vez que alguien iba por ahí, trataban de alcanzarlo, despojarlo y dejarlo en el estado que quedó este hombre, casi muerto, ¿no? No menciona su raza, no menciona su posición social, no dice, ¿no?, ni su lengua ni su nacionalidad, solamente menciona a un hombre. Podría haber la persona que pasaba e identificarlo a él si estaba tirado ahí, tal vez por su vestimenta, ¿verdad? Porque en ese tiempo la ropa era una identidad para la sociedad. Tal vez podrían ir cruzando y decir, bueno, este es samaritano, que se quede ahí. Pero estaba despojado, estaba desnudo. Tampoco lo podían sacar por su posición económica para ver si era realmente una persona de un estado financiero bueno, porque dice que lo despojaron de todo. Ya no tenía sus anillos, que en ese tiempo los hombres usaban, no le quedaba nada encima, entonces tampoco se podía saber si era una persona humilde o era una persona de dinero. Estaba inconsciente, tampoco le podían escuchar hablar para identificarlo por su lenguaje, por su forma de hablar, para ver si era judío, si era samaritano o qué nacionalidad era. Entonces lo que realmente la parábola nos quiere enseñar aquí es que ahí no había una persona con identificación, había un ser humano y eso alcanzaba, no había nada más. No importaba si hablaba inglés, francés o español, solamente hablaba, era un ser humano al que Dios colocó en ese lugar. Entonces cuando la pregunta viene y le dicen, ¿quién es mi prójimo? Querido hermano, yo te hago la misma pregunta y la hago para mí. ¿Quién es mi prójimo? Y yo estoy seguro que en la mente de ustedes retroceden pensando en personas, ¿verdad? Porque a mí me pasa. Cuando pienso, ¿quién es mi prójimo? Y comienzo a pensar. Bien, tenemos que saber que Cristo murió por cada uno de los seres humanos y quiere que cada uno de esas personas alcance la salvación. Y ese es el objetivo por el cual ustedes y yo estamos esta mañana aquí. Porque Dios quiere salvarnos, nos quiere dar la posibilidad del reencuentro de su Hijo creado con su Padre. Con su Padre. Es importante que entendamos que Cristo nos mira,
no como somos, sino cómo podemos llegar a ser en sus manos. Es obra del enemigo, queridos hermanos, sentirnos poca cosa en la sociedad. Es obra del enemigo sentir de que no podemos ser fieles a Dios. Podemos, hermanos, porque Dios me lo garantiza. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, ¿no? Venid a mí los que están cansados, que están cargados, y yo les voy a dar descanso. Entonces, con un Dios así es imposible fracasar. Podemos tambalear, podemos tener luchas, claro que sí. ¿O acaso Él no las tuvo? Él no tuvo tentaciones, tuvo provocaciones. Porque nosotros nunca vamos a ser tentados en la parte divina. Él sí fue tentado en su parte divina. Si eres hijo de Dios, lánzate de ahí. A mí no me van a decir eso, pero Jesús sí. Entonces conoce mi naturaleza, sabe las luchas que tengo, por lo tanto me da la receta para vivir. Búscame temprano a la mañana. Depende de mí. No salgas corriendo a la calle sin haber conversado conmigo. Ese es el secreto. ¿Qué sucede con nuestro cuerpo cuando salimos apurados y no alcanzamos a desayunar? A las 10 de la mañana ya nuestra cabeza ya no funciona muy bien. Necesitamos ingerir algo, comer algo. Necesitamos porque nuestro cuerpo necesita. Así es con la palabra de Dios. Si nosotros nos alimentamos temprano, vendrán las pruebas, vendrán las luchas, pero estaremos alimentados para soportar. Ahora, si nosotros salimos flaquitos, débiles, y salimos a enfrentarnos, en la primera vamos a caer. En la primera vamos a dudar, porque no habremos tenido nuestra estrecha comunión con nuestro Dios en el horario que debemos tener. Hermanos queridos de Malvinas, Dios tiene un plan para esta iglesia y para cada uno de sus miembros. También lo tiene para Pedro, lo tiene para cada ser humano en esta tierra. Dios tenía un plan para un profeta interesante aquí en la Biblia. Ustedes, miren, hay un profeta realmente que es curioso lo que hizo durante su ministerio. Cuando nosotros encontramos un profeta que predica y toda la gente se arrepiente y viene y acepta a Cristo, decimos qué bueno, qué bien, qué lindo. Porque ese profeta ese predicador está hablando para que las personas acepten a Jesús. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de Jonás, hermano? ¿Se acuerdan? Está en la Biblia. Jonás era todo lo contrario. ¿Por qué quiero hablar un poquito de él? Miren, porque realmente me llama la atención su ministerio. Él quería que el pueblo fuera consumido con fuego, que Dios lo castigara, ¿no? Entonces él le decía, arrepiéntanse porque si no van a ver lo que Dios les va a hacer, ¿no? Va a caer fuego, va a descender fuego y ustedes van a morir. En cambio la gente venía y él, no, desorientado, Dios lo busca para que venga y comience a trabajar. Resulta que Jonás agarra para el otro lado, dice, no, yo no quiero saber nada con los planes de Dios. Ahora Dios te invita a la mañana a tener un encuentro personal con Él y Pedro agarra para otro lado y sale corriendo a su actividad sin haberle prestado atención a Dios. Entonces comienza a hacer su obra solo y Dios llamando, ¿no? En el caso de este hombre es realmente interesante. Jonás va a Nínive, dice, después de mucha resistencia y cumple finalmente su misión. Su mensaje se reducía en decir, dentro de 40 días Nínive será destruida. Hermanos, ¿dónde está el llamado? ¿Dónde está el mensaje de esperanza? ¿No? Si él lo que está diciendo es, hermanos de Malvinas, dentro de 40 días esta iglesia se les va a caer encima. ¿Dónde está ese mensaje de amor? ¿No? Y él
Cada vez que abría la boca, una persona se arrepentía. Cada vez que predicaba, miles venían a Cristo. Y él estaba desconcertado, porque él no quería eso. Él quería que Dios castigara a ese pueblo. Ahora Dios dice en Miqueas capítulo 18, ¿no? 7, versículos 17 y 18 dice así: ¿qué Dios como tú? Eso es tal vez lo que Jonás no entendía, ¿no? ¿Quieres leer, hermano? ¿Alguien quiere leer Miqueas? Yo me lo sé de memoria porque realmente es uno de mis versículos favoritos. Versículos 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú? Que perdona, dice, perdona. Porque Él se deleita en perdón. ¿Alguien tiene el versículo? ¿Quiere leer? Es muy conocido. ¿Qué Dios como tú? ¿Alguien lo tiene? 7, 18 y 19. ¿Sí? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Amén. Todo lo contrario que el profeta quería predicaba, ¿no? Por eso dice la Biblia, dice el enojo de Jonás. El enojo era eso, el perdón de Dios, ¿no? Dios dándole la posibilidad al ser humano y el profeta queriendo castigar al ser humano. Con Dios funciona diferente. Él volverá a tener misericordia de nuestra vida. ¿Te has equivocado una vez en tu vida? Yo sí, muchas veces. Pero tengo un Dios de la segunda oportunidad, ¿no? Yo digo amén, hermano, por eso. Mire, si Dios actuara como el ser humano, ¿no? Gracias a Dios que no es así. Porque si fuese de esa manera, nosotros estaríamos completamente perdidos. Completamente perdidos. El libro de Jonás es un libro de conflictos permanentes. No entre el profeta y los habitantes de Nínive, como muchos podríamos imaginar, sino entre Jonás y Dios. El problema era ese. Jonás, un profeta al cual Dios llamó, queriendo hacer su ministerio, y Dios queriendo enseñarle que ahí había personas sinceras, honestas, que sufrían y que Dios quería rescatar. Ese era todo el mensaje, ¿no? Entonces yo esta mañana tengo que decirles, hermanos, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, que nosotros somos luz, que cada vez que salimos de nuestra casa, mi vecino de al lado, mi vecino de enfrente o de este lado, que sabe que somos hijos de Dios, nos están mirando y quieren que brillemos como hijos de Dios. ¿Sabe que escuché una pequeña historia interesante una vez de un pequeño rayo de luz? Este pequeño rayo de luz le preguntó a su mamá: ¿dónde puedo encontrar las tinieblas? ¿No? Un pequeñito rayo de luz quería saber dónde estaban las tinieblas. Entonces su mamá le dice: mira, ¿quieres conocer las tinieblas? Pues búscate un lugar bien oscuro, cavernas oscuras, casas sin ventanas, cuevas. Ahí vas a poder encontrar y conocer las tinieblas. ¿Pero por qué quieres conocer las tinieblas? Quiero saber cómo son. Entonces este pequeño rayo de luz salió en busca de las tinieblas. Interesante, porque llegaba a las cavernas y no encontraba las tinieblas. Llegaba a las habitaciones sin ventanas, sin luz, y no encontraba las tinieblas. Y nunca pudo encontrar las tinieblas. Al punto que volvió enojado con su mamá y le dice: ¿cómo puede ser que me mientas así? Fui a los lugares que me mandaste, a los lugares más oscuros, y no encontré las tinieblas.
Y la madre le dice, yo no te mentí. Nunca la vas a encontrar, porque tú eres luz. Y cada vez que ese rayito llegaba a ese lugar, irradiaba luz. Cuando nosotros llegamos a un lugar, tenemos que irradiar esa luz. Tenemos que contagiar. Tenemos que alcanzar a los no alcanzados. Estoy tentado esta mañana a contarles algo, hermano. Miren, la semana pasada estoy orando 3 veces por día por esta persona. 3 veces por día. Porque si Dios me da la alegría de verlo volver a la iglesia, ya habré alcanzado todo para mí. Mi mejor amigo se fue de la iglesia hace 7 años. Él fue un gran líder dentro de la iglesia. Y el enemigo pudo más y lo llevó de la iglesia, lo sacó. Y yo me hago 90 kilómetros hasta verlo, converso con él, hablo con él y me vengo. Pero la última vez que fui, esta semana pasada, yo encontré a otra persona. Y yo vine conversando con Dios mientras volvía en mi vehículo para acá. Porque la próxima vez que lo encuentro, yo tengo que ser más agresivo con él. Esta vez logré decirle, ¿hasta cuándo vas a luchar sin Dios? ¿Hasta cuándo vas a luchar sin Dios? Él fue mi referente. Le debo mucho a él de estar en la iglesia. Mucho. Y se lo he dicho. Pero si Dios me está dando esta oportunidad, es porque Él es mi prójimo y Él es candidato al cielo. Y yo no debo dormir hasta verlo volver. ¿No? Todos nosotros tenemos una persona por quien caminar en esta vida. Un hijo, una esposa tal vez, un esposo, nuestra vecina, nuestra mamá, nuestra suegra. No importa quién sea, es tu prójimo. Y Dios lo quiere alcanzar. De una u otra manera, Dios quiere que vaya al cielo. No hay cosa más linda en el cielo. No hay una fiesta más hermosa que un pecador arrepentido. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. ¿Cómo logramos iluminar al mundo? Comunicándonos con el que realmente es la luz del mundo. Tú eres la luz, a donde quiera que vayas, las tinieblas siempre van a desaparecer. El Dios de Jonás continúa vivo y llamando a sus hijos. Continúa pensando de que no existen personas que no tengan la posibilidad de la salvación. ¿Creen ustedes eso, hermano? ¿Amén? Pues bien, si realmente creemos que las personas están necesitando de nosotros, tenemos una tarea que hacer. Involucrémonos en esto de ser discípulos. Involucrémonos. Abramos nuestras casas. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer. Hermano querido, ¿qué sentido tiene estar en la iglesia y no tratar de ganar un alma? ¿Qué sentido tiene? Pasar 40 años dentro de la iglesia sin traer una persona a los pies de Cristo. Ese debiera ser nuestro blanco, hermanos. Alcanzar a las personas, hablarles del amor de Dios, decirle lo que Cristo hizo en tu corazón, como Él te dio la oportunidad de encontrarte. Yo los animo, hermanos.
ustedes tienen una gran tarea aquí. Todos nosotros la tenemos. También la tenemos en nuestra iglesia, en distintas iglesias. Pero pensemos como individuo. ¿Qué vecino tengo al que puedo alcanzar? Al que puedo llevarle un libro, al que puedo ofrecerle una palabra de aliento, con el que puedo compartir una oración. Yo los animo de corazón para que no dejen pasar las oportunidades que hoy Cristo nos está dando. Ese es mi deseo y oración esta mañana. Amén.